Ahora sí. Ahora sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje y eso es algo que es un tema importantísimo. Y yo considero de que si hablamos del lenguaje, podemos hablar de lo corporal y no corporal, de entendimiento, de las emociones que genera el lenguaje a la hora de que tenemos algún tipo de relaciones personales. Visto eso, nosotros pudiésemos evaluar que el lenguaje en su contexto en general es esa forma con la que hacemos sociedades. Si nosotros nos vamos a eso, tendremos que empezar a hablar de escucha empática, de las emociones que nos está generando el lenguaje. Y así podemos ir creciendo como seres humanos. Fíjate, nosotros si hablamos de eso, Nora, ¿qué podemos aportar o qué podemos buscar la manera de hacer crecer un poquito a las personas que nos escuchan con respecto al lenguaje, según lo que tú explicas o lo que tú entiendes y lo que podamos aportarles? No importa lo que ellos entienden hasta el día de hoy. Nosotros hoy vamos a hacer un criterio que pudiese ser algo nuevo y que puede generar muchos cambios en la sociedad. Claro, venimos hablando de lo que es el lenguaje, como ya mi compañero hablamos, que es como la manera de transmitimos la información. Una de las cosas que tenemos que ver cuando transmitimos es la forma cuando hablamos los actos lingüísticos, pero los básicos, como decir, afirmar, declarar. Cuando yo afirmo y estoy segura de las situaciones que están ocurriendo dentro del proceso y decir, bueno, esto está ocurriendo, esto es así, con base, con seguridad. Y cuando yo hago una declaración, declaro lo que va a futuro, lo que puede pasar más adelante, sea positivo, sea negativo, de la manera como yo lo transmita. Por eso una de las cosas que activa todo el sistema lingüístico es la forma de afirmar y declarar al momento de dar la información. Por eso, una de las que lo que entra dentro de eso, hablamos de los juicios, como habla la compañera, que con respecto son los juicios de la manera de forma lingüística. Exacto. No transmitimos, exacto, siempre transmitimos información de quiénes somos. Nuestro lenguaje en el hogar es el ser de nosotros. Fíjate, cuando nosotros decimos el lenguaje del ser a nivel de nosotros y lo que decía Ivonne con respecto al hogar, no sé qué opinión tienen ustedes, pero hemos tenido mucha deficiencia a nivel de lenguaje porque muchas veces nosotros no estamos manejando las energías del lenguaje como tal. Y muchas veces queremos que nos entiendan cuando a veces nosotros mismos no nos entendemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pudiésemos hacer para que eso funcione? Claro, una de las cosas como tú dices, o sea, que no, ¿cómo hacemos para entender a los demás si no nos entendemos de nosotros? Hay uno de los factores que es más importante, es el escuchar. La manera como nosotros vemos o escuchamos o entendemos. Yo oigo, analizo, pienso y después saco la información de lo que yo escuché. Como hay otras personas que simple y llanamente entró por un oído, no analizó y queda en el aire, no sabe de qué trataron el tema o cómo dar la información porque no tiene conciencia en ese momento de la poca atención que dio sobre la información que entra dentro de esta área lingüística. El escuchar es el arte que vaciarse como uno mismo. Es no crear juicios hacia la otra persona si no sabemos escuchar e interpretar lo que esa persona nos quiere decir a nosotros. Fíjate, y una de las cosas bien importantes y que ha traído muchísimos problemas a nivel de sociedad son esos juicios, ¿no? Porque los escuchamos, pero no evaluamos muchísimas veces la forma como nosotros respondemos. Y ese lenguaje corporal que se puede manejar a nivel de comunicación es complicado, pues una misma palabra dicha con un lenguaje corporal distinto o una estructura lingüística
corporal con un lenguaje verbal distinto, tiene una contraindicación. Así, yo comentaba hace muy poco de que estaríamos dando contraórdenes tanto al cerebro como a las personas que nos escuchan, porque hacen una cosa que le estamos diciendo, pero nosotros estamos mostrando otra. Deberíamos empezar a ser un poquito más coherentes con lo que es el lenguaje, y el lenguaje, la escucha y la forma de expresar. Claro, en eso es lo que tú hablas, es la forma de escuchar, es la conversación, el poder que tiene una conversación, y es lo como estamos nosotros tres en este momento, en una conversación donde que estamos entrando en coinonía, en una conexión los tres de manera respetuosa. Es una conversación sana. Claro, es una idea, cada quien tiene su idea, que donde todos acoplamos toda la información. Eso es lo que llamamos el poder de una conversación. Ya dentro de todo esto hay ciertas otras cosas que influyen dentro de la conversación, de la manera del lenguaje, que son las emociones y el estado de ánimo, que ayuda a poder dar la conversación de un lenguaje como nosotros transmitimos las emociones, nuestro estado de ánimo, cómo esté funcionando en ese momento, esté en esa situación, sea bien de manera positiva, de manera negativa, para nosotros poder transmitir a los que tenemos cerca. Fíjate, hay algo importante con lo que está diciendo, ¿no? Imagínate a alguien que diga, estoy feliz, y ponga así la cara, pero diga, estoy muy feliz. ¿Está denotando que está feliz? No. No. Ahora, muy distinto es que levante la cara y diga, estoy feliz. Son dos expresiones verbales y corporales. Yo creo que ahí empieza la coherencia. Y recuerden que una palabra dicha con amor puede sanar el silencio que se ha roto. Claro, porque muchas veces influye el estado de ánimo de la persona, como ya uno de los ejemplos, por lo menos nosotros acá en Estar estamos buscando la parte de líderes, que estamos buscando hacer líderes. Cuando tú eres líder, tú tienes que saber expresar emociones. Tu estado de ánimo es lo que tú transmites al grupo, a las personas, a los que uno lidera en ese momento. Y una de las cosas son los estados de ánimo, mi percepción de cómo yo veo en ese momento, donde todo esto entra lo que es las acciones humanas lingüísticas de la conversación previa que estamos dando, como nosotros mismos conversamos, pues nuestros temas acá del tema del lenguaje y las emociones. Todo eso influye dentro de toda la información que queremos dar a transmitir. Claro, nosotros estamos de una manera acá, imagínense que nosotros estuviéramos acá con un desánimo, estuviéramos tirados, eso estamos dando ya transmitiendo. O con un mal humor. Exacto. Porque si yo llego aquí con un mal humor, te voy a transmitir todas mis malas energías, porque eso está en el entorno, y depende como yo te hable, tú vas a reaccionar conmigo. Claro. No vamos a tener empatía. Eso es donde entra el respeto mutuo de la conversación. Lo que llaman las neuronas espejo, exacto. a nivel de neurociencia, que es lo más moderno que hemos podido tocar ahora a nivel de lenguaje. ¿Ves? Entonces, fíjate, si nosotros vemos todo eso de manera tan sencilla, ¿por qué ser tan complejo? Fíjate, si nos ponemos a ver que esto es algo bien sencillo y fácil de manejar, mucha gente dice, bueno, pero ¿qué sería la ontología? Y a lo mejor se asustan porque la palabra es desconocida en el argot normal. Y si hablamos de la ontología es algo muy sencillo, ¿cierto, Nora? Sí, bueno, como conocemos la ontología, ¿verdad? Es el constante aprendizaje. O sea, como seres humanos todos los días aprendemos cosas nuevas. Así sea un muy simple hecho. Siempre, constantemente, hoy lo que aprendí ayer lo pongo en práctica hoy, lo que aprendo hoy lo pongo en práctica mañana. Somos seres humanos que estamos en constante cambio, en constantes decisiones, constante información que recibimos y damos a las personas. Es que así siempre le digo a mi mamá, ella cierra su cerebro cuando tiene que aprender algo. Yo le digo, mamá, no cierres tu cerebro porque no importa la edad que tengamos, en la situación que estemos, todos los días, cada instante de nuestras vidas, aprendemos algo nuevo. Solo es que tenemos que abrir nuestro cerebro, nuestra mente y sentirnos capacitados sin miedo para hacer y lograr las cosas. Claro, y teniendo la disposición siempre de querer, de estar siempre positivo. Mira, yo creo que esa situación de el aprender diario se nos da o se nos ha coartado, porque muchas veces dentro de la misma sociedad nos dicen, no, pero es que tú lo que eres loco, o es que eso no funciona. No, es decir, todo y absolutamente todo lo que tú aprendes te sirve.
La cuestión es que muchísima gente se niega a aprender porque no por quiere el salir prejuicio de la sociedad. y no quiere salir de la zona de confort. Mientras aprendamos a salir de la zona de confort y aprender a diario y comunicarnos a diario de manera coherente y muchas veces con nosotros mismos, pues fíjate, una de las cosas bien importantes, y hablando de ontología y hablando de estado de ánimo, podemos tocar algo, aquello de hoy voy a hacer ejercicio, ¿sí? Es un lenguaje que yo me estoy dando a mí, pero resulta que no quiero salir de mi zona de confort. Claro. Y cuando no salgo de ella, pues simplemente estoy siendo incoherente. Si aprendemos algo, pongámoslo en práctica. Si manejamos algo, démosle esa información a los demás, porque así hacemos que la sociedad crezca y que mejoremos como seres humanos. Es una opinión muy de Andrés Quintero, no sé qué opinan ustedes, muchachos. Claro, esa es una de la parte lingüística, tiene un poder. Cuando lo tomamos ese poder en la parte del lenguaje, no lo veamos de manera como podemos decir acá, influir. Podemos nosotros como seres humanos podemos influir ante nuestro compañero, pero de manera siempre positiva, no de manera negativa. Yo no puedo entrar de una manera para influir en la vida de mis compañeros, influir en la vida de un grupo, en la vida cotidiana de las personas, de manera dominante, de manera arrogante, de manera que dañe, prepotente, porque no voy a alcanzar ningún objetivo. Simple y llanamente voy a recoger negatividad ante mí y siempre de manera positiva tener esa manera de influir ante una sociedad, ante las personas, ante todas las que nos tengamos alrededor de nosotros. Bueno, yo creo que con esta información que hemos dado el día de hoy, podemos generar y podemos orientar a muchos de los que nos van a escuchar y nos van a ver por las redes sociales, a investigar, indagar o de repente generar curiosidad, así sea para que en algún punto diga se equivocaron o tienen razón. De todas maneras, pues démosle las gracias a todo el que nos ve y gracias. Generemos pues en ellos, así sea crítica o investigación, pero ambas son sanas. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado la información. Igual.